Y qué alegría poder vernos. Y pues para mí es muy importante que esta clase sea una experiencia, ¿no? Entonces, como es una experiencia de clase, para mí sí es súper importante vernos, ¿ya? Entonces les voy a rogar que para la clase que vamos a desarrollar encendamos nuestra cámara. Yo no me enojo si estás con tu pijama, ¿sí? Si estás ahí en pantuflas, no me molesta, no me incomoda. O si estás de repente al mismo tiempo haciendo otras cosas, no, tampoco me incomoda. Es importante de que podamos vernos, ya con algunos nos hemos conocido por ahí en otros cursos. Sí, Andreita, qué gusto volver a verte. ¿Por qué es importante? Y Andreita lo habrá vivenciado en la clase anterior, porque en este curso vamos a tocar fibras un poquito delicadas del interior de nosotros. Entonces, yo tengo que estar atenta a cómo están ustedes y cómo se lo van llevando para darles el soporte. Hemos tenido experiencias donde por ahí alguno se ha quebrado y todos hemos ingresado en clase a dar soporte. Entonces yo necesito por eso verlos. Ya, gracias, qué obedientes. Y pues es un privilegio, gracias siempre a Sociedades, una familia que realmente es un privilegio poder estar juntos. Y quiero llamar yo la lista. ¿Dónde está? Chi, 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 le. Ahí está Chile. ¿Dónde están los cafeteros, los colombianos, mis amigos de Colombia? Ah, excelente. Ecuador. Ajá, ahí está Ecuador presente. ¿Qué otro país tenemos? Perú, ¿no? Definitivamente, Perú. Ajá. Excelente. Tenemos Colombia, Ecuador, Chile. ¿Qué otro más? A ver, escríbanme, por favor. Escríbame ahí en el chat, ¿de quién me estoy olvidando? ¿Qué país más está por acá? Colombia, los cafeteros, ajá, el rico café, excelente, muy bien. Bueno, es un gusto poder estar con ustedes, ya me presentaron, mi nombre es Elizabeth y bueno, en la experiencia eh, que se ha podido desarrollar, a ver si me ayudan con la habilitación de la pantalla. Ah, Bolivia, qué lindo, Bolivia, nuestros amigos de Bolivia. Gracias, Gerardo. Vamos a desarrollar este curso desde dos perspectivas, desde el lado psicológico, ¿no? Social, pero también desde la perspectiva teológica, bíblica, ministerial, ¿sí? Porque hay algunos que dicen, ¿no? Yo en mi vida secular, en mi vida sin Dios, trabajo de tal cosa, y en mi vida con Dios, que es en la iglesia, trabajo del otro. Yo creo que no es así porque creo que Dios no nos ha hecho seres partidos, Dios nos ha hecho seres integrales. Y tú con tu profesión puedes servir al Señor. Y creo que nuestra profesión o lo que hacemos es solo una excusa para presentar a Jesús, ¿cierto? Entonces, por eso es que somos uno. Así que vamos a desarrollar esa experiencia, ¿ok? Muy bien, fabuloso. Para eso les voy a presentar el sílabo que vamos a ver. Les cuento de que he armado este sílabus considerando dos aspectos primordiales. El primero, bueno, a mí me gusta mucho estudiar, así como ustedes, me ando metiendo en cursos y esto, y diplomados y maestría y demás. Y hay algo que yo como estudiante solicito y que creo que es la solicitud de ustedes, a ver si me ayudan con su micro por ahí, que es que lo que yo voy a estudiar sea uno actual, ¿no? Porque si yo voy a estudiar algo que ya, pues ya pasó de la época y ya no me sirve, ¿no? Y lo segundo es que a mí me sea útil en lo que yo desarrollo, ¿no? Porque si yo voy a estudiar algo y no me va a ser útil en lo que yo hago, o sea, no me resulta atractivo. Entonces he considerado esas dos cositas, ¿ok? Para poder armar este sílabo y desarrollar los cursos, los temas dentro de esto. Que sea actual, ¿ok? Y también que les sea útil, lo más práctico posible. ¿Listo? Les se los voy a presentar. Tenemos entonces como primera parte, nos han encargado estudiar la psicología del adolescente y joven. Hablar de los adolescentes es todo un año de diplomado, porque es amplio, ¿sí? Es amplio. Y hablar de los jóvenes, otro año de diplomado. Pero lo que voy a hacer es darles lo más
útil posible. Y yo vengo trabajando con estas dos edades un poquito más de 15 años. No saquen mi edad, no calculen mi edad, por favor. Todavía soy joven, empecé muy jovencita, a los 18 empecé, pero ya vamos bastante rato trabajando con estas edades y ahora ya capacitando líderes. Entonces voy a tratar de darles lo más posible de la experiencia y también de la teoría, pero algo que a ustedes les sea útil. Entonces, primero vamos a conocer a los adolescentes, es la visión integral del perfil del adolescente, pero ahí le he puesto un agregado en los tiempos postmodernos. Algunos creen que estamos en la modernidad, no es así, estamos en la posmodernidad. Y la sociedad posmoderna tiene otras características y por lo tanto tiene el adolescente otras características. Es lo primero que vamos a ver, en lo cual vamos a estudiar el cerebro del adolescente, ¿no? Yo tengo padres de adolescentes que me han dicho, hermana, yo no sé si estoy pagando una prueba de Dios, ¿no? Porque de verdad que este chiquito, ¿no? Otros adolescentes que perdón, otros padres que dicen, ¿cuándo se convirtió mi hijo adorado, mi bebé? El que me daba besitos en la cara, en esta monstruosidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue, Señor? ¿No? O también en el ministerio, muchos pastores o líderes le rehúsan, ¿no? Al tema de trabajar con los adolescentes. Dicen, no, lo mío no son los adolescentes, definitivamente yo no. Prefiero a los niños, prefiero a los adultos, pero no. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro del adolescente? ¿Realmente se volverá un monstruo, no? ¿Qué estará pasando en su cerebro? Porque ustedes saben de que el motor de todo el ser humano es el cerebro. Entonces, vamos a conocer su cerebro, vamos a ver también la visión emocional y mental del adolescente, estudiar un poco de sus emociones y su mente, su aspecto social, la espiritualidad del adolescente, ¿no? ¿Cómo yo puedo presentarle a Jesús a un adolescente? Yo no le puedo presentar de la misma forma que a un joven o a un adulto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no me va a entender, ¿no? Entonces tengo que considerar ello, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy. Después vamos a conocer, yo tengo entendido que ustedes se están formando como consejeros de familias, ¿verdad? Entonces el consejero necesita conocer qué va a aconsejar, pues sí o no. Entonces para eso, si no, ¿qué hacemos, no? Para eso vamos a conocer las problemáticas, ¿ok? Las problemáticas y cuál es el camino hacia el corazón del adolescente. ¿Cómo yo llego a su corazón? ¿Sí? ¿Cómo puedo llegar a su corazón? Porque hay muchos que los aman, pero no saben cómo llegar, encuentran mucha barrera, ¿no? Y de verdad que te sientes impotente. Entonces, un poco vamos a conocer sobre ello, sus principales necesidades y la salud mental, porque en ese lado están sus principales problemáticas, ¿sí? Hablaremos un poco de la depresión en adolescentes, la ansiedad de los adolescentes, los problemas de identidad de género en los adolescentes, ¿no? Que al margen de los países en los que estemos, concordarán conmigo que está, pero muy alto el problema en estos puntos, ¿cierto? El suicidio y demás. El año pasado estaba por Colombia, yo a Colombia lo amo mucho, de verdad que tengo amigos preciosos en Colombia, y estaba justamente capacitando líderes y me decían, todo tal cual, lo que usted ha mencionado es lo que vivimos. Suicidio, depresión, cutting, y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, ahora sí estemos a kilómetros de distancia, las problemáticas lamentablemente son las parecidas o las mismas y es álgido, ¿no? Pero vamos a ver qué hacemos desde nuestro rol de consejeros, ¿ok? Y bueno, también vamos a conocer al joven desde una visión integral, ¿ok? Al joven en los tiempos postmodernos, su visión fisiológica, la visión emocional y mental, la visión social y la espiritualidad del joven. Dicen los estudios que cuando un joven ingresa a la universidad es cuando se va de las iglesias. Allí hay un quiebre. Hay muchos jóvenes que cuando ya ingresan a la universidad o ingresan a estudios superiores, se van. Se van. Pasa lo mismo en sus iglesias, pasa lo mismo en sus lugares. Aquí hay un alto índice. ¿Mm? Y lo otro es que las puertas de las universidades cada vez se están cerrando para el cristianismo.
Cada vez se están cerrando para el cristianismo. Tú no puedes ir a evangelizar a una universidad, al menos aquí en mi país, no se puede hacer apología. Está penalizado. Tenemos que ir con otras estrategias. Entonces, vamos a conocer la visión del joven y también conoceremos su corazón y sus principales desafíos. Algo que pasa, por ejemplo, con los jóvenes es el tema de la confusión en cuanto a su fe, ¿no? Porque ingresan y estadísticamente un gran porcentaje de sus profesores en estudios superiores son ateos o agnósticos. Entonces, eso mismo, de alguna manera, vienen con toda esa presión y el joven no tiene base y fundamento para su fe y se confunde. Hay mucha confusión en ese sentido. Otra problemática que experimenta el joven es que duda de sus proyectos de vida, ¿no? Y la pandemia es algo que ha hecho más grande esto. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya tenían una proyección de vida, pero vino la pandemia y cambió todo. Y hasta hoy, queridos amigos, no nos recuperamos. Hasta hoy no nos recuperamos. Entonces, eso también lo vamos a desarrollar y después, aquí viene lo lindo, creo yo que también va a ayudar, técnicas y herramientas prácticas para el trabajo con adolescentes y jóvenes desde la consejería. ¿Sí? Vamos a practicar mucho. Nuestra clase va a ser muy interactiva, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo le diré, Julio, ¿qué harías si de pronto un adolescente quiere conversar contigo y te dice, hermano Julio, yo quiero que usted me ayude porque yo he decidido ser pansexual y quiero que usted me ayude a decirle a mis padres? Entonces, Julio me dirá, a ver un momentito, ¿pan con qué? ¿Con mantequilla? ¿Cómo me dijiste? Porque de repente no sabemos qué es pansexual. No lo sabemos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué le respondemos? Y vamos a conocer en la acción qué hacer en ese momento, ¿no? ¿Qué hago yo si, por ejemplo, un joven llega con una orientación sexual distinta a la de su sexo biológico y quiere congregarse? ¿Qué haría Bárbara? ¿Le recibe? ¿No lo recibe? ¿Lo sienta con los chicos? ¿Lo sienta con las chicas? ¿Qué le llama? Le dice él, le dice ella, ¿qué le dice? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo trabajamos con un joven que por ahí de repente se le acerca a Andreita y le dice, hermana Andrea, yo quiero que usted habla tanto de Dios, pero yo quiero que usted me responda esta pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? Desde una perspectiva filosófica, por favor. No bíblica, filosófica. Y Andreita, pues, de repente recordará todos los libros de filosofía que ha leído. Pero en el momento del momento, a veces nos quedamos sin palabras. Entonces, estos son eventos que en la práctica he podido aprender mucho en el trabajo con adolescentes y con jóvenes, pero estoy segura que yo voy a aprender más de ustedes y juntos aprenderemos, ¿sí? Pero en esta parte es principales herramientas y técnicas de abordaje y atención desde la consejería, tanto para jóvenes y tanto para adolescentes. Aprenderemos lo más práctico posible. ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso es que necesito que estemos atentos, ¿ok? Y que estemos preguntando y demás. Ahora, cuando no alcance el tiempo para preguntas, ustedes tienen la plataforma y nos pueden dejar las preguntas ahí. Yo semanalmente las voy a revisar también. También quiero decirles que tienen, pues, ustedes que desarrollar en la plataforma. ¿Qué cosa? También tienen para desarrollar. Ustedes tienen para desarrollar sus tareas. Tenemos ahí un control de lectura de la clase de hoy, ¿ok? Que esa sí es obligatoria para su nota calificativa. Y el quiz al final de la clase número 5, ¿ok? Pero cada clase les estoy dejando un foro libre para los que deseen también ser parte, ¿ya? Yo les sugeriría de que también desarrollen los foros, ¿saben por qué? Porque son pocas clases las que tenemos. Entonces aprovechemos al máximo posible lo que vamos a desarrollar, ¿sí? ¿Emocionados?
¿Emocionados con la experiencia de conocer a los adolescentes y jóvenes? Ok, entonces, antes de arrancar ya con todo, les voy a pedir un favor. Ahí donde ustedes están, lo que van a hacer es ponerse de pie un momentito. A ver, nos ponemos de pie un momentito y nos vamos a estirar. Sí, nos vamos a estirar un poquito. Gracias, Julio. Ahí nos estiramos. Eso. Y todos vamos a saltar hasta el techo como si usted tuviera un mosco ahí grandote en su techo y va a saltar de un salto, ¡fua! Lo va a querer atrapar al mosquito. A ver, 1, 2 y 3. ¡Ay, está! ¡Qué atléticos! Excelente, muy bien. Ahora sí tomen su lugar. Gracias. Usted dirá, hermana, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esta payasada? Te cuento. Todo tiene un porqué. Antes de ingresar a un proceso de aprendizaje, necesitamos que nuestro cuerpo circule el ámbito sanguíneo de la mejor manera posible. Y usted al respirar ha estimulado su sistema fisiológico. Al saltar ha estimulado su sistema sanguíneo para decirle a su cerebro, cerebro, vamos con todo. ¿Eh? Un secreto para cuando ustedes tengan que exponer al inicio, a los saltar. ¿Sí? Un saltito suficiente, tampoco no me los estén pues saltando 100 saltos y todo lo demás, ¿no? No estamos en el gimnasio, y hermanos, no estemos abusando tampoco. Muy bien, ahora sí, listos, vamos entonces con todo. Y vamos a ver, ok. Entonces tenemos como primer tema la visión integral y el perfil del adolescente en tiempos posmodernos. Si yo, digamos, me voy hasta la hermosa Colombia y llego a visitar a Julio, que amablemente me va a decir, Elizabeth, cuando quieras, porque así son los colombianos, aquí estamos, parce, aquí estamos, parce. Entonces yo me voy, pues, ¿no?, a visitar a Julio, pero Julio me ve con ese celular que seguramente usted en algún momento ha visto, ese ladrillo, ¿se acuerdan? Que tenía una antena hasta el techo, ¿no? Entonces, Julio me ve sacando mi ladrillo, ¿no? Un momento, Julio, voy a avisar que ya llegué. O Julio me miraría y diría, ¿qué le pasa, no? O sea, o está haciéndome una broma, o es una persona vintage que se ha quedado en el pasado, ¿no? Y de pronto Julio me ve, no solamente pues he llevado mi celular de ladrillo, sino también de pronto ve que yo cargo mi televisión a blanco y negro, ¿no? Y Julio diría, pero hermana, a ver un momentito, o sea, ya existe la televisión a color, ya existe el smartphone, o sea, usted puede comunicarse así, ¿no? Y de pronto le digo, Julio, ¿sabes qué? No me da la red, necesito palomas mensajeras que vayan hasta Perú para que digan que ya llegué. Paloma mensajera. ¿Qué está hablando? Y Julio diría, ¿y dónde voy a sacar un paloma mensajero? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque esas prácticas son actuales o no son actuales. Mis palomas mensajeras, mi celular ladrillo. ¿De qué años son? Uy, uy, uy. Obviamente de los años donde ni usted ni yo nacíamos, ¿ah? Porque usted y yo somos, como dirían acá en mi país, somos chibolos, ¿ya? Pero en las épocas, pues, de los que ya, ¿no? Antes, no. Son de épocas pasadas. Ahora yo les voy a decir por qué les estoy contando esto. Muchos de nosotros estamos trabajando con las nuevas generaciones con métodos pasados. ¿Cuántos tienen escuelas dominicales en sus iglesias? Levánteme su manito. Escuelas dominicales. Ah, miren, varios. Excelente. Qué bueno. ¿Cuántos tienen ministerios? Ya no escuelas dominicales, sino ministerios. Ministerios de niños, ministerios de adolescentes, ministerios de jóvenes, ministerios... Ah, muy bien. Las escuelas dominicales, ¿sabes en qué año nacieron? Hace más de 200 años. ¿Por qué surgieron las escuelas dominicales? Te cuento, Heraldo. Que era porque los misioneros llegaron y querían trabajar con las nuevas generaciones, pero los niños ayudaban a sus padres en la agricultura o en diferentes tareas. Y el único día que podían ir los niños estaban libres porque no estudiaban, no había educación gratuita como ahora hay en todos los países, o en la mayoría.
sino que los niños trabajaban, ayudaban a sus papás y no estudiaban. Entonces, los misioneros empezaron a enseñar a leer y a escribir los días domingos. ¿Y con qué libro crees que empezaron a enseñar? Tú lo tienes en tu casa, ese libro. No es Coquito, es otro libro, que espero lo estudies siempre. ¿Con qué libro empezaron a estudiar? Con la Biblia. Entonces, el método de escuela dominical surgió bajo otra necesidad, surgió bajo otro contexto. Hoy ya no vivimos lo mismo. Entonces, de repente, en nuestro trabajo generacional, estamos haciendo lo mismo que el ejemplo que yo les decía. Estamos usando la tele a color blanco y negro, estamos usando nuestro celular ladrillo, es decir, estamos con estrategias de trabajo que ya no van acorde a lo que estamos pasando. Entonces, hay dos características de esta sociedad, ¿sí? Dos, que las vamos a desarrollar durante todo el día de hoy. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas dos características que tiene esta sociedad, pero que no tenía ninguna otra? A ver, ¿alguien? A ver que me lo escriba. ¿Qué tiene esta sociedad que otras no tenían? Tecnología avanzada. Ya, esa es una característica importante, Julio, gracias. ¿Qué más? La lavadora y la estufa. Que ayuda mucho, Alexis, excelente. Mentalidad diferente. Muy bien, María. Nancy dice que todo lo quiere para hoy. École. La globalización. Ah, muy buena, Gerardo. Excelente. La aldea global, la inmediatez, muy bien. Todo lo que ustedes están mencionando corresponde a dos grandes características de la sociedad. Primero, estamos en una sociedad posmoderna. ¿Sí? Posmoderna. Pero también nuestra sociedad tiene otra característica. Nuestra sociedad es una sociedad post-pandémica. Post-pandémica. ¿Por qué? Porque eso lo acabamos de vivir hace poquito. Y los efectos los estamos viviendo aún y nos van a acompañar por lo menos unos 10 a 15 años. Entonces, todas las características que ustedes han mencionado son parte de ello. Si yo quiero trabajar con alguien, ¿tengo que conocer en dónde está o no? Mínimo, ¿verdad, María Teresa? Mínimo. Tengo que conocer dónde está. Si yo quiero visitar a Alexis y Anita Arias, tengo que saber dónde viven, cuál es su entorno. Si usted quiere trabajar con adolescentes y jóvenes, tiene que conocer cuál es su contexto. Porque si no, va a ir con su celular ladrillo y con su tele blanco y negro y sus palomas mensajeras. Y los adolescentes van a decir, ¿qué le pasa a la hermana Nancy? ¿Qué le sucede a Fernando? ¿Por qué está con su celular así? ¿No conoce la tecnología? ¿No sabe el internet? Entonces, vamos a conocer la perspectiva, contexto, punto de inicio. Segundo punto de inicio, la visión integral. La visión integral. ¿Qué es la integralidad? Es ver al ser humano como uno solo. ¿Sí? Pregunta para ustedes. Si algo me sucede en el lado emocional, ¿me afectará también el lado físico? ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Cuántos han escuchado de la famosa gastritis emotiva? ¡Ay, Diosito! Me arde el estómago y todo, y justo es después de un problema. Y el doctor me dice, no encontramos nada. ¿Qué tiene? Gastritis emotiva. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos seres integrales, que lo que le pasa a un área le afecta a la otra. ¿Y cuáles son las áreas que tenemos? Física, mental, emocional, espiritual. Si yo estoy mal, estoy triste, ¿afectará también mi lado espiritual?
por supuesto. Y si estoy enfermo, me dio una infección o me dio una gripe o me dio el COVID, ¿también afectará mi lado emocional? ¡Claro que sí! Muchos de nosotros que hemos tenido COVID, de hecho hay estudios que sugieren que la depresión es parte de la sintomatología del COVID. Y de hecho muchos lo han experimentado, que cuando ya estaban saliendo del COVID se deprimieron. Entonces, somos seres integrales. No podemos ver al adolescente solo su lado espiritual y descuidar sus otros lados. Yo no puedo hacer eso, porque estoy partiéndolo y es equivocado. Entonces, yo tengo que ver en el adolescente y en el joven todas sus áreas integrales. Y esa tiene que ser mi visión. Vamos con un ejemplo rápido. Esta semana, con mucha tristeza, yo trabajo en un colegio, pero este colegio tiene una particularidad, es un colegio bilingüe. Trabajamos en English y también trabajamos en español. Y es un colegio cristiano. Pero en esta semana hemos tenido episodios muy tristes, donde, por ejemplo, una preadolescente, ni siquiera adolescente todavía, una preadolescente intentó acabar con su vida. Y antes de ello, estaba grabando tutoriales, hermanos, tutoriales, videos de tutorial de cómo cortarse, paso a paso. Agarraba un cúter y decía, te tienes que cortar así, te tienes que cortar así. Y se grababa. El contexto de esta niña, ¿estará influenciando? ¿O ella lo hace porque al fin se le ocurre? Todo es uno. Sus padres están separados. Su mamá, que es la que vive con ella, tiene un problema mental también. Y su papá está lejos. La niña está aflorando lo que pasa en su entorno. Yo no puedo separar las cosas. Yo tengo que ver al adolescente en todo. Y eso se llama visión integral. Entonces, 2 puntos de inicio. Tengo que ver al adolescente en su contexto. ¿Cuál es su contexto? Es una sociedad posmoderna y es una sociedad postpandémica. Y tengo también que ver al adolescente desde la integralidad, que todo lo que pasa en sus áreas le afecta. ¿Sí? Dicho esto, ahora sí que tenemos nuestros lentes de la clase, porque vamos a ver así de ahora en adelante, vamos a entrar un poco más en el tema. Y vamos a ver. Bueno, ya hemos dado inicio, les he explicado también cuál va a ser el desarrollo de nuestra clase. Vamos avanzando. Ajá. El objetivo general del curso es que obtener el marco general de las principales necesidades psicológicas, relacionales, espirituales del adolescente y el joven para implementar los principios, procesos y estrategias necesarias para su acompañamiento pastoral y psicológico basados en la palabra de Dios. O sea, usted terminar este curso tiene que tener las herramientas principales para trabajar con estas 2 edades desde la consejería. Si usted está atento y aprovecha estas clases a más no poder, lo va a lograr, ¿ok? El objetivo de hoy es conocer y analizar las principales características del perfil del adolescente desde una visión integral y acorde a las necesidades psicosociales. ¿Qué es eso? Su contexto, que ya lo acabamos de ver hace un ratito. A mí me encanta este verso, 2 de Timoteo 1, del 5 al 7, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es un verso hermoso que su padre espiritual, Pablo, le escribe a Timoteo. Pero hay algo que yo quiero que tú recalques. Si queremos Timoteos, necesitamos Pablos, necesitamos Loidas, necesitamos Eunices. ¿Sí? Yo no puedo orar por Timoteos si yo no estoy dispuesto a ser un Pablo. Uy, ya se me hizo difícil. Si yo quiero si yo quiero Timoteos, me tengo que convertir en un Pablo. Pablo tenía una relación tan cercana con Timoteo, que era muy joven, ministro joven, al punto que conocía
que sufría del estómago. Pablo tenía una relación tan cercana con Timoteo que conocía su contexto, quién era su abuela, quién era su mamá, qué hacía. Si usted quiere trabajar con las nuevas generaciones, la única manera es relacionarte con ellos. Conocer su contexto, conocer sus falencias, conocer lo que está pasando. En este preciso momento, mientras yo estoy trabajando con ustedes, estamos ahorita en un retiro para adolescentes aquí en la iglesia. Tenemos 50 adolescentes que ahorita están en retiro espiritual, en encuentro con Jesús. Pero hemos pedido a los padres que nos manden una ficha para conocer mejor a sus hijos. Y nos hemos dado cuenta de que tenemos adolescentes con abandono de sus padres, por ahí adolescentes que han sido tocados sexualmente, adolescentes que han sufrido violencia en su casa, abandono de alguno de sus padres. Yo tengo que conocer con quiénes estoy trabajando. Tengo que conocer quiénes son su familia y cuáles son sus necesidades. Si queremos Timoteos, seamos Pablos. ¿Cuántos Pablos están acá? ¿Cuántos podemos ser Pablos? Ah, excelente. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver un videíto que nos vaya a interiorizar un poco a uno de los aspectos de los adolescentes, que es el motor de todo. Entonces les pido que estemos atentos porque luego vamos a discutir de lo que les voy a mostrar. Atentos, por favor. No terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Y eso es porque forzamos el cerebro a dar un paso más. Hola, soy Gladys y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de 2 niños adolescentes. Así que, y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento, es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa? Entonces es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan, cuantas más mejor. ¿Vale? Sí. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Y hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No, no lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá, control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No. El descontrol emocional que muestran señala, indica que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. A lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ¿ahora por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional. Lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vaya ciñendo a los comportamientos adultos. Aquí también hay un riesgo. Decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará,
puede quedarles implantada. Ahí viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar, reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta. Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo, de media, hasta los 34 años. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice, la nota que saquéis del primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad y según esto, según la nota final, podéis elegir o no el estudio que más os guste. Es un tema que conozco bien, ¿eh? Yo durante 10 años, y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. A todos se les dice esto, y todos racionalmente lo entienden todos. Muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar 2 décimas más. No les importa. No les muchas veces. importa. Exacto, sí. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas, otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno, hay mucha heterogeneidad, cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente y hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar 2 horas más hoy. No, es que no pueden, mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel. Hay 2 cositas importantes que quiero que discutamos. Primero, que decía el científico que el adolescente, el cerebro del adolescente está pasando el podado neuronal. ¿Qué quiere decir? Que es un podado, ¿no? En el césped. Se quita, ¿no?, lo que ya creció. ¿Para qué? Para que vuelva a crecer. Entonces, ¿esto qué tiene que ver en el trabajo con los adolescentes? Mucho, porque usted tiene que saber que esa es la edad clave para poder trabajar con ellos e insertar el conocimiento de Cristo. Repito, esta es la edad clave donde usted puede trabajar con ellos e insertar el conocimiento de Cristo. Muchos dicen, ¿no? En la sociedad mucha gente está pero perdida y demás. Y yo digo, la adolescencia es, diría yo, la última oportunidad que tiene una mamá y un papá para reivindicar a un ser humano. La última. Porque ya en la juventud ya es diferente. En la adolescencia sí, porque está reinsertando cosas, reaprendiendo cosas desde su cerebro. Entonces, en la adolescencia yo sí puedo reorientar. Digamos que mi hijo es un desastre, ¿ok? Y que se está yendo, pero hasta en un futuro malo. Yo tengo en la adolescencia la oportunidad de cambiar ese horizonte. Es la última oportunidad que tiene un papá y una mamá. Después de la adolescencia es más complicado. Por eso es que el trabajo con los adolescentes desde la iglesia tiene que ser efectivo. ¿Por qué? Porque es la última oportunidad, ya no la tenemos. Yo en la adolescencia puedo evitar que nazca un futuro ladrón, un futuro malvado en la sociedad. Yo lo puedo evitar en la adolescencia. Es mi última oportunidad. Y cuando escuchamos la palabra última oportunidad, uno se pone las pilas, ¿no? Y dice, uy, no, si no lo aprovecho ya fui, ya no hay más. Es la última oportunidad. Porque cerebralmente están en el podado neuronal donde puede reinsertar cosas, reaprender cosas, empezar de cero en algunas cosas. Después ya no es posible.
¿sí? Entonces, si usted tiene adolescentes en casa, es su última oportunidad. Sude la camiseta, haga todo lo que tenga que hacer. Ahora, no nos la tenemos fácil porque la adolescencia es la etapa más corta del desarrollo humano. La más corta, pero la más intensa. ¿Cuántos años dura la adolescencia? A ver quién me dice, ¿de qué edad a qué edad es la adolescencia? ¿Desde los cuántos años De hasta 11 a cuántos años? 16. De Ya. 11 a ¿Los 16. demás? Hasta los 24. Ya. ¿Qué dicen los demás? De 12 a 16. Ya. Ok. De 10 a 17. Ya. Ok. Les comento. Hay muchas perspectivas de ver las etapas del desarrollo, pero ¿qué hemos dicho al inicio? Que yo tengo que considerar mi contexto. Nosotros tenemos un contexto latino, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a unificar las etapas del desarrollo humano desde el cerebro y toda su composición, pero también vamos a estudiar el contexto latino. Uniendo estas dos, tengo los siguientes rangos de edad. Los preadolescentes son de 11 a 13 años, ¿sí? De 11 a 13 son preadolescentes, es decir, que están entre niños y entre adolescentes, pero no son niños y tampoco son adolescentes. Preadolescentes. Pero luego tengo de 14 a 18 años los adolescentes. ¿Por qué hasta los 18? Porque a partir de esa edad, de 18 a 25, son jóvenes. Y esto se considera desde dos visiones. La visión cerebral, o sea, el desarrollo de su cerebro, pero también la visión social. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un poco diferente con Estados Unidos, ¿no? Porque tienen otra visión en cuanto a la responsabilidad de las etapas. Porque usualmente, por ejemplo, allí, a los 17, ¿no? Ya se independizan. ¿Por qué? Porque van a la universidad y las universidades son mayormente internadas. ¿Cierto? Nuestro contexto latino es un poco distinto. ¿Por qué? Porque en esa edad todavía los chicos están estudiando, se están preparando profesionalmente, pero no se independizan. Todavía algunos. Desde los 25 ya se van independizando. Ya van viviendo aparte, ¿no? Entonces, esta es otra realidad que tiene Latinoamérica. Por esa razón es que se considera adolescentes desde qué edad, 14 a 18. ¿Sí? Porque luego ya vienen los jóvenes que son de 18 hasta 25. Y luego haremos una autocrítica con el trabajo con jóvenes, porque yo no sé en sus iglesias, pero al menos acá, la mayoría de iglesias, tú vas al culto de jóvenes hasta que dejes de ser soltero. No importa que tengas 50 años. Y dice, no, es que yo tengo espíritu joven, eterno espíritu joven. Está bien, ¿no? Que tengas tu espíritu joven, pero ya estás en otra etapa de tu vida. Y uno no es joven hasta, no hasta que no te cases o te casas, no. El tema matrimonial no marca una etapa de desarrollo, sino tu propia etapa. Entonces son 25. Y de ahí vienen los jóvenes adultos o los adultos jóvenes. ¿Sí? Entonces, contextualizando a nuestra realidad, tenemos esas etapas. Ahora yo quiero hacerles dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre los adolescentes de hace 10 años y los de hoy? A ver, quiero un par de opiniones. De hace 10. ¿Eso qué quiere decir? Hace 10 años. Piensa un poquito. Hace 10 años atrás. Los adolescentes de hace 10 años atrás. Del 2010, 2013. Los que fueron adolescentes en esa época. No había demasiada red social, ¿no? Ok. No había tanta libertad como ahora lo hay, ¿no? La presión de los amigos es mucho más fuerte ahora que la de antes.
¿no? Ah, muy bien, Anita. Un Ahora mayor, mismo, Sí, ¿alguien más estaba compartiendo? Gracias, Anita, muy interesante. ¿Alguien más estaba vivían, hablando? hace Sí. 10 años vivían un poco más en un entorno familiar, o estaba el papá o estaba la mamá. Hoy ya no está ni papá ni mamá, Ujú, ujú, por el interesante. trabajo, Gracias. ¿no? Exacto, gracias, Julio. Fernando. Actualmente los chicos tienen más independencia. Por ejemplo, eh, los padres iban con sus hijos a visitar a la familia, a hacer alguna actividad, iban todos los hijos juntos. Ahora los hijos prefieren quedarse en su casa porque tienen la tecnología, tienen el internet y se vinculan más a ellos y se sienten más libres, entre comillas, pero no lo son. Están atados a estas Sí, tecnologías. es verdad, es verdad. Muy bien, gracias, Fernando. Y ahora yo quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿La consejería para adolescentes debe ser diferente a otras orientadas a otras edades? O sea, si mi trabajo en la consejería con adolescentes, ¿debe ser diferente a la consejería con adultos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, levanten su manito para darles ahí pase. A ver, aquí tengo a Nancy, Nancy y luego Heraldo. Sí, Nancy. Buenos días, no, me parece que sí deberían ser orientadas diferentes por las edades y por las etapas, ¿no? Que han pasado que un adolescente, ¿no? Tiene otras etapas, otras emociones, otras situaciones, ¿no? Que una persona, pues, de otra edad, ¿no? Mayor. Muy bien, gracias, Nancy. Luego también tengo, ¿cuál era la siguiente manita levantada? A ver, tengo sí, Fernando. Fernando, si le habilitan su micro, Mi ahí mano está. se quedó levantada, fue el comentario anterior. Ok, gracias. Tengo a Anita. em, porque el adolescente todavía está en proceso de maduración, eh, todavía es voluble, inconstante, ¿no? Todavía, como decía el científico antes, su cerebro todavía no ha madurado, mientras que el adulto ya, ya ha pasado más experiencias, más procesos y ya está en otra etapa de su vida, ¿no? Muy bien, Anita, gracias. Tengo a Heraldo. Heraldo. Sí, bueno, tal vez diríamos, si la consejería debe ser diferente, no en el sentido de que estamos viviendo en la misma época. O sea, no voy a tratar a un padre, o sea, si hablamos de hoy, porque vivimos en una época posmoderna y post pandemia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no. Ahora, si hablamos en el otro ámbito, de ya de edad y todo, de cultura, entonces, y de los cambios que han habido, entonces sí, es diferente. Pero Ujú, por ese mismo de la edad que ellos conocieron otras cosas que los adolescentes de hoy solo escuchan de sus ujú, padres. Son como cuentos, anécdotas que les cuentan. ujú, ujú. Muy bien, Gracias. gracias, Heraldo. Y cerramos con Gladys. Sí, muy buenas tardes. Yo pienso que la consejería para los adolescentes hoy en día debe estar orientada pues a las problemáticas actuales. O sea, hace 10, 15 años no teníamos el cutting, no teníamos tantos problemas de ansiedad, de depresión, tantas necesidades emocionales insatisfechas por el desplazamiento pues de sus padres o de los entornos, por la influencia de las redes. Yo digo que las problemáticas han cambiado y los han cogido a los adolescentes muy frágiles porque no tienen los recursos para afrontarlos. Entonces, creo que la consejería en este momento tiene que dar respuesta de alguna manera
a la orientación que él pide, ¿no? O el grito que él da. Muy bien, excelente, Gladys. Y también estoy leyendo por el chat, hay grados de madurez diferentes, las diferencias de personalidad, ¿no? Excelente. Efectivamente, ustedes tienen toda la razón. Los adolescentes de ayer no son los mismos de hoy, porque hoy estamos en una sociedad distinta. Entonces, para eso vamos a conocer al adolescente en una sociedad posmoderna. Pero yo tengo que saber primero cuáles son las características de una sociedad posmoderna. Tiene varias, pero quiero rescatar 5. Primero, que es relativista. Para la sociedad posmoderna no hay una verdad absoluta. Por eso es que cada vez la sociedad se va alejando de Dios, del conocimiento de Dios. Porque no hay una verdad absoluta. Para la sociedad posmoderna todo es relativo. También otra característica de la sociedad posmoderna es que es individualista. Es todo yo, primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. Y de hecho, por ejemplo, la psicología humanista, ¿no? El humanismo al 100% puro, te dice eso. O sea, lo que importa eres tú, quien importa eres tú, el resto no importa. Lo tercero es que sé lo que quieres ser. Bueno, Julio, si hoy día quieres ser varón, puedes ser varón, pero mañana puedes ser Julia. Si hoy quieres ser Bárbara, bueno, mañana eres Luis. O pasado puede ser un gato, ¿no? Sé lo que quieres ser. Bueno, si eso te hace feliz, sé lo que quieres ser. Hay un curso que yo dicto que se llama Consejería Pastoral y, por ejemplo, ahí les decía, ¿no? En la consejería psicológica, los psicólogos usualmente orientan a tú sé feliz. O sea, si eres feliz siendo gato, creyéndote otra persona, otra diferente a la que eres tú, bueno, con que eso te haga ser feliz, sé feliz. Mientras que la consejería, desde la perspectiva bíblica, es yo te aconsejo según los principios bíblicos. Y la felicidad que nos ofrece Dios no es una felicidad humana, terrenal, es una felicidad eterna, conectada a los principios bíblicos. No es de momento. Otro es, importa el hoy más que el mañana, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, en el WhatsApp, en el Instagram, en el Facebook, ¿cuántos ahí colgamos nuestras historias? La History Day. ¿Cuánto tiempo dura? 24 horas. ¿Sí? Pero ¿cuántos en su casa tienen, se acuerdan las fotografías que íbamos a revelar? Que íbamos con el negativo, ¿se acuerdan? Que lo íbamos a revelar. Y recogíamos las fotos después de una semana, ¿no? Y guardábamos las fotos. ¿Por qué? Porque atesorábamos recuerdos de una manera distinta. Hoy se atesoran recuerdos solamente en el momento. Es vive el hoy. Ya no hay mañana. Es importante, pero vive el hoy. Otro es, si eso te hace feliz, pues hazlo. Si eso te hace feliz, hazlo. No importa si eso daña a otros. Por ejemplo, hay psicólogos que te dicen, bueno, si tus padres son tóxicos, aléjate de tus padres. Y simplemente aléjate. Y ya no los visites nada. Pero el principio bíblico que te dice, honra a tu padre y a tu madre. No te dice, si tus padres son tóxicos, no les honres. Solo si tus padres son buenos, les honras. No dice eso. Entonces hay muchas contrariedades. Quiero que veamos este video que nos va a resumir a la sociedad posmoderna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la posmodernidad. ¿Y qué es la posmodernidad? Bueno, decir que la posmodernidad es un movimiento cultural y filosófico que influyó las artes y el pensamiento. ¿Me confirma si está saliendo el audio? ¿El audio sí se está señora. escuchando? Sí, Gracias, señora. son excelentes. Pensamiento crítico a partir del año 1960 hasta la actualidad. También debemos decir que se basa en un escepticismo general o incredulidad en cuestionarse lo planteado desde la razón y priorizar la subjetividad y la idea de lo relativo. Pero hay más por saber sobre esta posmodernidad, porque debemos decir lo siguiente.
Debemos decir que nació en gran parte como una resistencia contra el movimiento moderno que tuvo lugar entre los siglos XVII y XIX al mantener que falló con la puesta en práctica de sus ideas basadas en la formalidad y en el futuro prometedor. También decir que la posmodernidad es un movimiento cultural que prioriza el individualismo, el culto a las formas y la idea del presente ante un futuro desalentador. Y por último, decir que se resiste al racionalismo y a los ideales del modernismo que apostaban al progreso para alcanzar una vida mejor. Continuemos hablando un poco más sobre esta posmodernidad, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, primero mencionar que la actitud individualista y desinteresada respecto a lo social es una característica principal, como así también el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales. Otra de sus características es que afirma que no existe una única verdad, sino que existen diversos modos del saber. Otra de sus características es la falta de proyección a futuro de los más jóvenes y un estilo de vida de tipo adolescencia tardía, como así también la negación de que las sociedades futuras serán más humanas, más justas y más prósperas porque se basan en las ideas ilustradas, o mejor dicho, el pesimismo ilustrado. Pero sigamos, porque hay mucho más por saber sobre esta posmodernidad. Porque debemos decir que esta posmodernidad se opone a la razón y a la lógica, ya que las considera como construcciones conceptuales y por lo tanto son válidas según el contexto social y las tradiciones intelectuales en las que se practican, a pesar de estar en un mundo globalizado. También mencionar que defiende la hibridación y la cultura popular, es decir, toda forma de conocimiento y de saber es válido. La distorsión de discursos no tiene límites en las esferas del conocimiento. Otra de sus características es el lema "el presente es lo único que importa". Buscan lo inmediato, ya que el pasado y el futuro no está en manos del individuo. Y por último, mencionar la revalorización de la naturaleza, ya que se preocupan por las consecuencias del desarrollo industrial y exigen que las ciencias modernas se limiten solamente a generar conocimiento válido universal. Continuemos hablando un poco más sobre esta posmodernidad, particularmente hablar la relación que tiene con la globalización. Bueno, para comenzar debemos decir que la posmodernidad se propagó en un mundo globalizado, es decir, en el que la economía, la política, la tecnología y lo social se desplegaron de manera interrelacionada a través de todo el planeta. También mencionar que en este mundo globalizado, tanto las utopías y la fascinación por el futuro incierto como la valorización del pasado y de la historia quedan en un segundo plano. Lo primordial es simplemente el presente. Y por último, mencionar que el hombre posmoderno se define como desilusionado, alejado de la promesa del progreso y entregado a un sistema de consumo instantáneo como búsqueda de placer y satisfacción. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta relación que tiene la posmodernidad con la globalización, porque hay muchos datos por destacar. También hay que destacar que el foco del poder, se centra en la industria del consumo de la que forman parte, y también los medios de comunicación en los que sus representantes adquieren más importancia que las ideologías a las que representan. También debemos mencionar que los medios de comunicación se convierten en los principales transmisores de cultura sin un enfoque específico, excepto controlar y dominar la conciencia colectiva según intereses de grupos de poder y de dinero. Y lo último que diremos es que las redes sociales, las mensajerías instantáneas y los sofisticados dispositivos tecnológicos o móviles irrumpieron con ese poder y control de los medios de comunicación de manera parcial, pero también hay que decir que en estos últimos tiempos este espacio de comunicación es una arma de doble filo, ya que al haber tantas verdades es difícil saber quiénes comunican y quiénes no.
sería injusto decir que todo es malo en la sociedad posmoderna. Tampoco. Como dirían aquí en Perú, tampoco podemos rajar por completo. Sino, también hay cosas positivas. Por ejemplo, hay mayor cuidado al medio ambiente, ¿no? Hay mayor concientización al medio ambiente. Y también algo que no se dijo, pero que sí es parte, es hay mayor concientización al cuidado de los animales, ¿no? ¿Cuántos tienen sus perrijos, sus perrinietos? Hay algunas mamás que tienen hijos millennials, que están sobre 30 o por ahí, que ya no hay nietos, los perrinietos, porque ahora los millennials tenemos perrijos. Y las mascotas ahora tienen mayor cuidado, ¿no? Antes los perritos vivían afuera en las calles y comían la basura. Hoy les compramos sus croquetas, les llevamos al spa, tienen más ropa que nosotros, mejor cama que nosotros, una cama queen. Nosotros estamos con nuestra cama de una plaza y ellos con su cama queen. Entonces esto es algo bueno, pero hay otros aspectos que no son muy buenos de la sociedad posmoderna. Pregunta para ustedes. ¿Los adolescentes la tienen difícil o no? Antes era más sencillo ser adolescente, porque el camino estaba más claro. Es como si yo le dijera, Félix, tienes que ir a tal lugar, pero mira, te señalo el caminito. Y Félix ve y el camino, y de repente solamente encuentra 2 o 3 caminos más. Hoy hay muchos. Hay muchos. Y ser adolescente hoy es más difícil que ser adolescente ayer. Y se va a hacer más difícil, queridos amigos. Entonces tenemos que entender esto. O sea, ser adolescente ahora no es muy sencillo. Y presentar a Jesús a un adolescente en la sociedad posmoderna tampoco es tarea fácil. Hola, Es entonces un punto importante. Pero también necesitamos conocer la visión integral. Y vamos a ver algunos aspectos. Vamos al lado fisiológico. Ahí en tu lugar repite conmigo, fisiológico, y haces tu manito acá. Fisiológico, fisiológico, porque representa todo el tema físico, ¿no? Tenemos 2 características puntuales, de muchas, porque no vamos a abordar eso muy profundo. El desequilibrio hormonal, que es algo que a los adolescentes les juega buenas y malas pasadas, ¿sí? Si alguno tiene adolescente en casa, me dará la razón. De pronto cambiamos de humor. Oye, y estaba tranquila esta chica. Y de pronto se volteó y ya es otra. ¿Qué le ha pasado? Se han endemoniado. No necesariamente está endemoniado, sino que está experimentando el desequilibrio hormonal. Las hormonas son muy responsables del control y del descontrol en el ser humano. Y en el adolescente hay un desequilibrio. Sus hormonas están como cuando tú haces tu jugo en la mañana, tu batido, y está así. Están en desequilibrio. Ahora, eso tampoco, no lo justifico, ¿ah? Yo siempre les digo, por favor, lo que les estoy diciendo no les cuenten a ellos, porque ya después se justifican. Eso tampoco, ay, lo que pasa es que mi desequilibrio, hermana Elcita, por eso soy así. No, porque no estamos formando adolescentes débiles. No, tenemos que formar adolescentes fuertes. ¿Han escuchado esa frase famosa que ahora tenemos la generación de cristal? Yo siempre digo esto, y creo que voy a hacer un artículo de ello, que es que yo creo que al paso que vamos a llegar a tener una generación ni de cristal, del papel higiénico. Así de débil. La generación de papel higiénico. Porque algo se nos está yendo, y es que estamos creando adolescentes muy víctimas de muchas cosas. Lo que no son capaces, y eso se le llama la resiliencia, de enfrentar cosas. Esta semana tuvimos en el colegio una situación complicada de una mamá que vino a hacer un escándalo, a amenazar a todo el mundo con denunciar, porque a su hija supuestamente le estaban haciendo bullying, ¿no? Y está bien, perfecto, una madre puede defender y demás, pero también una madre tiene que enseñar a su hija de que no está en un mundo bueno al 100%.
y tiene que aprender a poner límites, ¿no? Y ella tiene que aprender a ser valiente y no siempre va a encontrar a mamá, no siempre va a estar mamá para defender. Tiene que aprender a sobreponerse de lo malo y eso se llama resiliencia. Entonces yo creo que en las iglesias tenemos que formar adolescentes con el carácter de Cristo. Y Jesús tuvo una gran capacidad de resiliencia. Su capacidad de resiliencia lo llevó a cumplir su principal propósito, la cruz. Jesús fue muy resiliente. Sí se quebró, sí, muchas veces se quebró, pero fue resiliente. Fue resiliente, fue firme ante su objetivo. Eso necesitamos formar en los adolescentes. Cuando yo hablo con ellos, yo les digo, sí, perfecto, tu papá te abandonó, alguien te hizo daño de niño, lo lamento, me duele mucho, esperaría que no lo hayas pasado, pero ¿sabes qué? Tú tienes que entender que ya pasó. Tú tienes que salir de ese lugar, tienes que enfrentar tus miedos, tu pasado, perdonar y seguir adelante, porque hay un propósito de Dios para tu vida. Basta del papel de víctima, basta. Porque Jesús no ha creado adolescentes que se victimicen y que se queden siendo víctimas. No, Jesús ha creado adolescentes capaces de cumplir los sueños que Él ha puesto en sus corazones. Pero tenemos que formar eso. Hoy mucho sobreprotegemos. Y hay un mea culpa, porque como psicólogos hemos contribuido harto en eso. Bueno, mi trabajo en terapia con los adolescentes y los padres es diferente. Hablaba ayer con una mamá y me decía, lo que pasa a mí es que la psicóloga me ha dicho que yo tengo que ser amiga de mi hija más que madre. Un momentito. Un adolescente tiene muchos amigos y solo tiene una mamá. Usted tiene que ser madre, que ese es su llamado. Una madre comprensiva, sí, pero a más amiga que madre, no, señora, usted está equivocada. Su hija ya tiene amigos. Necesita a su mamá. Una mamá que le ponga límites, una mamá que la corrija, una mamá que no le esté aceptando todo. Ella me dice, lo que pasa es que a mí me gusta la crianza en el respeto. Claro, respeto también es el límite, ¿no? Y su hija, con 12 añitos, ya está cortándose, está hablando de querer morir. ¿Por qué? Porque ha habido, toma todo. ¿Quieres el celular? Sí, no hay límites para el uso. No hay límites para lo que ve, no hay límites para el horario. No, es que ella se encierra en su cuarto y nadie puede entrar. Un momentito. Usted está en mi casa, señorita. Acá no hay puertas cerradas. Discúlpenme. Yo aquí estoy con 50 adolescentes, yo entro a cualquier rato a sus cuartos. Varón, mujer, yo les digo, a mí no me interesa, porque yo ya vi todo ya. Me va a sorprender. Acá no se cierran las puertas. No, que su celular tiene clave, un momento. No, yo voy a darle cuentas a Dios. Cuidado, cuidado. Porque esa libertad falsa, ¿no? Está tergiversando la crianza. Y luego tenemos adolescentes víctimas de todo. Que si se sacaron una mala nota, ya se quieren matar. Tú tienes que sobrellevar cosas, tienes que afrontar cosas, y eso viene desde casa, ¿no? Y mucho le debemos, varios de nosotros le debemos mucho eso a nuestros padres. Mi mamá era alguien que cuando un profesor se quejaba de mí en el colegio, nunca mi mamá venía y decía, ¿cómo es posible que a mi hijita me la esté levantando la voz? Mi mamá venía y decía, el profesor, corríjale, si es necesario, déjale. Yo decía, ¿tú eres mi madre o mi enemiga? ¿No? Pero hoy, y a los que trabajan de repente en colegios, la tenemos bien difícil, porque tú no puedes tocar ni el cabello a un niño. Y ahora no estoy a favor de la violencia, ojo, ¿eh? Sino del equilibrio, de una crianza respetuosa. ¿Y dónde está la crianza? ¿Dónde está la base de la crianza? La palabra de Dios. La Biblia dice, instruye. La Biblia dice, el padre que ama, corrige, no acepta todo, corrige. Ahora, corregir no es pegar, ¿ah? Ojo, ojo, ojo. Corregir tampoco es dañar ni lastimar. Corregir es un acto que va a llevar al adolescente a mejorar su conducta. ¿A través de qué? Del amor. ¿Sí? Entonces, las hormonas se les juegan malas pasadas a nuestros chicos. El cerebro adolescente está en proceso de podación.
Pobre, la tiene difícil. Ser adolescente hoy es bien difícil. Está en una sociedad posmoderna, sus hormonas están hechas unas locas, más su cerebro que está todo ahí podado, reciente. Ay, Dios mío. ¿Eh? Entonces, no todo tampoco le vamos a permitir, pero sí tenemos que entender eso. A nivel emocional y mental, bueno, el adolescente lucha mucho con su inestabilidad. Es muy inestable. Tiene altos y bajos. ¿Qué necesitamos hacer? Darle solidez, ¿no? Ay, lo que pasa es que, hermana María Teresa, me siento triste y ya no quiero ir al colegio. ¿Qué? Un momento. Esta semana nos llamaba una madre de familia justificando la falta de su hija. Y en el audio decía, misita, lo que pasa es que como mi hijita se ha bañado y hace frío, se puede enfermar y ya no va a ir al colegio. Imagínense, ¿eh? No les invento, son cosas que están pasando. Uy, no, a mí mi mamá con fiebre y todo me mandaba al colegio. Ya toma todo tiripal, va a estudiar, listo. Pero me estoy muriendo, no vas a morir, ve a estudiar. ¿Cuántos hemos tenido mamás así? Varios, ¿no? Y nos ha ayudado, ¿no? Porque al final decíamos, uy, no, ni mi mamá me va a defender. Ella no me va a vender, mami. Entonces, el adolescente, ¿qué necesita ante la inestabilidad? Estabilidad. ¿Cómo le damos estabilidad? En el amor, en la solidez, en forjar el carácter de Cristo en su vida, ¿no? Pero también el adolescente experimenta luchas en su mente y luchas en sus emociones. O hago lo que mis amigos están haciendo, que todo el mundo se corta, brazos, piernas, de todo se corta, o soy diferente. Hago lo que mis amigos hacen, consumir drogas, o soy diferente. ¿Qué hago ante la ausencia de mis padres? Y ahora esto sí también es del otro lado de la moneda. Yo veo cada vez con los años en trabajo con adolescentes, padres más ausentes, totalmente más ausentes. ¿Mm? Pensamos que si nos rajamos la vida trabajando por ellos, es suficiente. El adolescente, si tú le preguntarías, ¿quieres una zapatilla de marca o quieres pasar un rato con tus padres? Ellos van a preferir la zapatilla de marca, quizás te lo van a decir de boca para afuera. Pero su necesidad es estar contigo. Ningún trabajo te va a devolver la oportunidad de estar con tus hijos. Ningún trabajo te va a decir, ay, sí, lo que pasa es que por excelente trabajadora te has perdido el tiempo con tu familia. Eso no lo va a hacer ningún trabajo. Si hay que poner orden, hay que poner orden. ¿Sí? Y los chicos experimentan eso. ¿Por qué? Porque los primeros que tienen que correr, no corren porque no están. ¿Dónde están? Trabajando. Y tenemos 4, 5, 6 trabajos para darles todo lo mejor posible. Un equilibrio. Un equilibrio. Hablaba con mi mamá porque yo trabajo en un colegio donde los padres económicamente son muy pudientes. Tenemos hijos de empresarios, diputados, gente que tiene muy buena sociedad, postura económica. Pero sus hijos tienen mucha ausencia de sus padres. Sí, tienen su smartwatch, tienes un iPhone, el último, pero no tienen el amor de mamá y de papá. Mi madre es docente y ella trabaja en un colegio donde los niños trabajan, o sea, el otro lado de la moneda. Y yo le decía, y le cuento a mi mamá los problemas mentales y emocionales que tienen mis alumnos y versus los alumnos de ella. Y me dice, uy, Dios mío, qué abismo, porque en mi caso tiene mucho dinero, pero no tienen amor. Y en el caso de ella, no tienen dinero, pero tienen a mamá y a papá. Y los chicos están tranquilos. Los de la misma edad, en mi caso, en mi trabajo, se están portando, se están induciendo al vómito, mientras que el otro lado, yo digo, oye, ¿qué van tus alumnos? Sí, trayendo sus peluches, sus carritos. ¿Qué necesitamos? Presencia de papá y mamá. ¿Mm? Entonces, el adolescente tiene luchas en su mente y en sus emociones. ¿Sí? Y cuando no hay papá y mamá,
Tenemos que correr los Pablos. Ustedes me han dicho, yo quiero ser Pablo. Ah, yo quiero verte a Pablo en acción. Los Pablos están dispuestos a ser mamás y papás espirituales para los adolescentes. ¿Cuándo ha sido la última vez que has organizado un lonchecito, una comidita en tu casa y han venido adolescentes? Ábrele las puertas de tu casa. Abrázalos. Esos abrazos de mamá que tú sabes dar, esos abrazos de padre que tú sabes dar, ese adolescente no lo recibe en su propia casa. Tú puedes sanar mucho ese corazón. Tú lo puedes sanar mucho. Quizás no es de su propia mamá, pero es de una madre. Y tú no solamente estás llamada a ser mamá de tus hijos. Cuando trabajamos en el ministerio, nos hemos convertido en madres de muchos, papás de muchos. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que un adolescente te mojó el hombro con sus lágrimas? Hagamos que nuestro hogar sea hogar para esos adolescentes que llegan a casa y no hay nadie. ¿Qué hace ese adolescente con todo lo que tiene? ¿A quién le cuenta? ¿A quién le dice? ¿Con quién conversa? ¿A quién abraza? Por eso es que se refugia en el celular. Y luego los padres, encima, yo digo, bien sinvergüenzas, dicen, celular, celular. Claro, es que tú no estás. Tú no estás. ¿Qué quieres que haga? No estás presente. Debería conversar contigo, pero prefiere hablar con una pantalla. Y si tú estás presente y tus hijos están con pantalla, pon orden. Porque hay tiempo para todo. Cuando estamos en la mesa, cuando estamos ahí a solas, no hay celulares. Porque hay tiempo para todo. ¿Sí? Pero también veamos el lado social espiritual. Hay presión de grupo y es una presión tan fuerte, tan fuerte. Porque el grupo, el entorno del adolescente, lo motiva no siempre a cosas buenas, hermanos, amigos. Mayormente son las cosas malas. ¿Qué te dicen? ¿Estás gorda? Vomita. ¿No? Yo tengo adolescentes que se la saben cómo bajar de peso, vomitando, vomitando y cuántos días sin comer. ¿Y qué hacen con los otros adolescentes? Les enseñan lo mismo. Presión de grupo. Pero si mamá y papá están presentes, oye, ¿qué? ¿Por qué no estás comiendo? ¿Qué pasa? Al toque, ¿no? Reaccionamos. Pero no están, pues están solitos los chicos. Ceden ante la presión de grupo. Ahora, existe bullying también en las iglesias. Yo atendí el caso de una adolescente, hija de pastores, que era víctima de bullying en su iglesia. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos trabajar con los chicos, permitimos cosas. Pero hay algo que yo siempre le digo a los adolescentes, acá no existen grupitos, acá todos somos familia, todos. Acá no hay que solo por un lado, solo por el otro, no. Y cuando llega un adolescente nuevo a la iglesia, ellos se emocionan. En una ocasión hicimos un evento y yo les digo, a los chicos nuevos los recibimos con mucho amor. Pero ya exageraban ya, porque ya parecía acoso. Entraba un nuevo, todos corrían, ¡hola! ¡Bienvenido! Pues, tranquilo, les digo. A ver si ya nunca va a volver, porque va a decir que tienen tan locos. Es que hermana, nos emociona que vengan. Claro, pero tranquilo. Porque mucho depende de cómo trabajamos con ellos. No hay grupos aquí. Acá no hay marginados. Somos una sola familia en Cristo. Pero tenemos que saber cómo llegar a ese punto, ¿no? Y la otra presión es la presión tecnológica. Veía la otra vez, ¿cuántos saben qué es la Deep Web? ¿Alguien sabe qué es la Deep Web? Nadie, por favor, dame esperanza. ¿Nadie? No hay problema, yo tampoco sabía. La Deep Web es el lado oscuro del Internet. ¿Qué? ¿Cómo? No existe solo Google. Por ejemplo, Julio entra y pone Google su buscador y ese es el Internet. Te cuento que no. Te cuento que hay un lado oscuro que se llama la Deep Web. Muchos de nosotros hemos hecho compras en Internet, ¿cierto? Hemos comprado cosas, ¿verdad? Y nos llegan, ¿cierto? En la Deep Web se compra cosas raras.
sabes qué hay en la Deep Web y se entra, tú dirás, ¿y cómo entro? Es fácil, solo con unos códigos. Y encuentras todo lo peor que te puedes imaginar. Yo ingresé a la Deep Web en 2 oportunidades. He encontrado un manual de cómo suicidarte, paso a paso. Harta pornografía. Pero también ahora, hace poco, estaba viendo, la semana pasada, que por la Deep Web se hacen compras, y se hacen compras extrañas. Un grupo de youtubers habían comprado, porque ahí también hay payasos. Y cuando tú contratas un payaso, ¿para qué es? Para un show infantil, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. En la Deep Web hay payasos, ¿sí? Que tú los contratas y que vienen hasta a matarte. Y tú les pagas por eso. Qué ridículo, ¿no? Qué sacado de foco, pero hace. Veía yo un video que habían contratado un payaso que llegó a las 3 de la mañana y les llegó, porque obviamente esta persona es un psicópata, es un enfermo, llegó con un hacha y los estaba persiguiendo a todos. A uno de ellos lo golpeó. Y para eso pagas. En la Deep Web ordenas cajas donde no sabes qué viene dentro, solamente tú conoces el valor. Por ejemplo, yo pago una caja de $100. ¿Y sabes qué han descubierto dentro de esas cajas? En una ocasión, en una caja había un clavo ensangrentado, cabello, harto cabello, un celular y unos guantes. Solo Dios sabe de qué es eso, de una atrocidad quizás, de un asesinato quizás. Imagínate. Ahora, hoy en día existen videojuegos de roles. Y sí, ¿no? Claro, tú, para los que hemos entrado alguna vez a jugar, tú entras y tú te conviertes en un personaje, ¿verdad? Los que han entrado alguna vez a jugar videojuegos. Pero hoy existen videojuegos donde tú no solamente te transformas en un personaje, sino hasta puedes tener relaciones íntimas en el juego. Yo vi el caso de una hija de pastores, adolescente, que había ingresado a jugar y ella había tenido, gracias Leti, había tenido un videojuego, en un videojuego había tenido intimidad sexual con una persona mayor. Y luego esta persona mayor ya se convirtió en un acosador, pero ella juraba que estaba enamorada. O sea, a esas atrocidades estamos llegando. Presión tecnológica, retos sociales, los famosos challenge, los retos peligrosos, la ballena azul que dio mucho, el momo y muchos más. Entonces aquí tenemos algo bien difícil, ¿no? El camino hacia Dios, que es la visión social y espiritual del adolescente. Preguntas, no se asusten, les estoy dando de repente lo crudo y nos deja sin sabor, ¿no? Pero tranquilos, que también vamos a aprender qué hacer, ¿sí? Vamos a aprender qué hacer. Pero hay algo que yo necesito. Si tú en estos momentos estás sintiendo que tu corazón se está haciendo pedacitos, eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque quiere decir que es un corazón que está dispuesto a hacer algo. Es un corazón que dice, uy, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Mm? Y eso es bueno, ¿ok? Andreita, Hola profesora y a todos los compañeros. En el video me quedó algo dando vuelta que siento que es peligroso, porque decía que cuando el adolescente estaba haciendo cosas, era ensayo y error para ver, iba ahí construyendo, ¿cierto?, su comportamiento hacia la adultez. Pero en un momento la persona que estaba hablando dijo que, por ejemplo, si los padres no validaban eso, pero sí lo validaban sus pares o sus compañeros, y eso estaba errado, él tomaba eso como válido. Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer cuando ya lo hizo? O sea, si el papá no lo validó
por el motivo que sea, porque no estaba, o porque no lo tomó en cuenta, no le puso atención por el teléfono, qué sé yo, pero sí los padres lo validaron y estaba equivocado y estaba errado. Muy Eso buena me... pregunta, Andreita. Y de hecho hemos tenido casos como ese. Por ejemplo, en una ocasión trabajábamos con un grupo de adolescentes y estábamos hablando sobre las relaciones sexuales, las relaciones íntimas, coitales. Y les decíamos de que el mejor momento o el único momento para poder tener intimidad es en el lecho matrimonial, ¿no? Es esperar hasta casarse. Y un adolescente se levantó y nos dijo, bueno, en mi casa no es así. Mi mamá me compra anticonceptivos, ¿no? Y lo que me dice es, con tal que no te quedes embarazada, bueno, tú ve. Ya fue validado, algo que sabemos que va contra los principios bíblicos nosotros. Y no solo bíblicos, yo diría emocionales, sociales y demás. O sea, inducir a un adolescente que sea sexualmente activo es sacado de los pelos. Entonces, ¿qué hacemos cuando fue validado por su primera instancia familiar? Es trabajar en procesos para que ese adolescente entienda las consecuencias de esa validación, ¿no? Ok, tu mamá te validó, perfecto, no vamos contra lo que te dijo tu mamá, pero quiero que analices cuáles pueden ser las consecuencias. Y ahora también analiza cuáles pueden ser las consecuencias del otro lado, ¿no? Porque hoy en día hay muchos padres también posmodernos y muchas familias posmodernas. Y vamos a ver que, o sea, en la iglesia les enseñamos una cosa y llegan a casa y su papá le dice, tú estás, pero eso es anticuado, eso no es así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos peleamos con lo que dicen los padres? No, nunca contradijamos lo que diga un padre. Respetemos su punto, porque ahí perdemos al adolescente y perdemos a la familia. Entonces, por ejemplo, si un adolescente viene con una validación que sabemos que no es saludable, es, ok, respeto lo que dice tu mamá, ¿no? Perfecto. Solamente quiero que analices qué efectos, qué consecuencias hay de esto. Y también quiero que analices qué consecuencias hay de lo que yo te estoy proponiendo que hagas, ¿no? Por ahí, Andrea. Gracias, Por profesora. ahí. Gracias a ti. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh, ¿Alguna pregunta más para poder avanzar con alguno poquito que me queda? Avanzamos entonces. Ya está. Avanzamos entonces. Dentro de las luchas mentales y emocionales del adolescente, vemos que los adolescentes hoy se sienten muy solos. ¿Y qué están haciendo? Están creando grupos de soporte, pero grupos de soporte no de un soporte saludable, ¿no? Como si, por ejemplo, si estás deprimido, no, ya no estés deprimido, tienes que estar mejor, tienes que sonreír o estar bien. No, están formando grupos de soporte para validar no lo positivo. Este es un ejemplo que les he traído, he tomado un pantallazo. El TikTok ahorita es una de las redes estadísticamente más usada y más consumida por los adolescentes, ¿ya? El TikTok. Este es un pantallazo de un grupo formado en TikTok, ¿sí? ¿Y cómo se llama el título? A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Qué dice acá? El usuario, ¿cómo se llama? Estamos deprimidos. Estamos deprimidos. Luchas mentales y emocionales del adolescente. No, ese es el título que yo le he colocado. El título del usuario en TikTok es Estamos deprimidos. ¿Qué quiere decir? Que hay grupos de soporte ahora, no para estar mejor, sino para hundir al adolescente en su lucha. ¿Mm? Hay tutoriales de cómo hacerte cutting, cómo cortarte, tutoriales de cómo hacerte una persona bulímica. De hecho, hay sociedades donde ser bulímico es normal. ¿Y qué le están vendiendo al adolescente? Lo que pasa es que el mundo no está preparado para ti. Tú no eres el culpable. Hermanos, estoy casi segura, por no decir segura, que de acá a unos años la depresión ya no va a ser una enfermedad o un problema, va a ser un estilo de vida. Tú vas a elegir vivir deprimido. Yo creo que va a pasar. Estamos camino a eso. ¿Por qué? Porque hoy es un estilo de vida
vivir con enfermedades de, por ejemplo, de trastornos alimenticios. Ya no es un problema, es un estilo de vida. Entonces, esto rodea al adolescente. Es fuerte. Cada vez hay más adolescentes identificándose de esta forma y lo vamos a ver. Así se ve la depresión silenciosa. Primera alerta. Te sientes cansada, agotada o agotado todo el tiempo. Segunda alerta. Saludas y eres amable con todos, pero por dentro te sientes destruido o destruida. Tercera alerta. Mientes diciendo que estás bien siempre, pero hay momentos en los que tienes ganas de llorar y no sabes por qué. Y la cuarta alerta. Haces planes con otras personas para no estar solo o sola, pero cuando llega el momento te arrepientes y no tienes ganas de ir a ningún lado. Si te has sentido así, sígueme para que te ayude. Así se ve la depresión. Ok, quiero que presten atención porque esta parte es muy importante. Antes, una persona deprimida, ¿qué características tenía? A ver, cuéntenme. Una persona deprimida, ¿qué características tiene? No se quiere levantar, no se quiere Ya, bañar. no se quiere bañar, descuido de ella, ¿verdad? No va al trabajo, no se peina, ¿cierto? Ya. No tiene ganas de nada. No tiene ganas de nada, gracias Nancy. Pero ahora presten atención a lo que les voy a decir, que les va a conmocionar. Hoy la depresión ya no se está viendo así, porque hoy existen los depresivos funcionales. Hoy el depresivo trabaja, se ríe, hace videos, va a su iglesia, pero en la noche se intenta suicidar. O sea, ahora hablamos de la depresión funcional, de los depresivos funcionales. O sea, una persona con depresión, pero que está funcionando. Por eso les digo que nos estamos acercando a que la depresión se convierta en un estilo de vida. Y esto es muy peligroso. Y para muchos adolescentes ya está pasando. Muchos adolescentes están con depresión y la depresión es una enfermedad mental, ¿sí? Pero muchos adolescentes están con depresión y esto para ellos es normal. Es normal. Y no es normal. Pero ya se está convirtiendo en su estilo de vida. Otro aspecto importante Así se ve. es que en el caso de la presión social y tecnológica es cada vez mayor. Cada vez mayor, cada vez lo que ve el adolescente cuando abre su celular, cuando abre su tablet, cuando enciende su tablet, su laptop, es mucha presión. ¿Para qué? ¿Para hacerlo bueno? No, para hundirse en sus luchas. Por eso es que es más difícil encontrar con claridad el camino hacia Dios. Cada vez para el adolescente es más difícil ver con claridad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. Es como cuando, digamos, usted va a un lugar que no conoce, ¿no? Pero de repente en ese lugar hay muchas personas. Entre tantas personas es difícil ubicarse, porque hay mucha información. El adolescente experimenta mucha información, sobreinformación. Entonces, en ese camino, es muy difícil encontrar a Dios, porque hay mucho por ver. Hay mucho por ver, y lo que hay por ver no necesariamente es bueno. No necesariamente es bueno. Entonces, esa es la realidad del adolescente. No es tan difícil, no es tan sencillo. Tenemos un gran reto. Hasta aquí. Quiero escuchar sus preguntas, sus comentarios, cómo se sienten, ¿sí? Para pasar a la última parte que tenemos que desarrollar el día de hoy. Pero me gustaría saber cómo se sienten. ¿Cuántos creen que el trabajo con adolescentes es urgente en la iglesia? Definitivamente, ¿verdad? Definitivamente.
¿Y a cuántos de nosotros nos duele conocer esto? ¿No? A muchos de nosotros. ¿Y cuántos nos sentimos ahora como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? Porque es una generación, queridos hermanos y amigos. Es toda una generación. Para el 2019, cada 40 segundos moría alguien y la primera causa era el suicidio. Cada 40 segundos. En todas estas 2 horas se han suicidado más de 3 adolescentes, probablemente, en el mundo. Mientras usted está sentadito, estudiando, en este momento hay un adolescente luchando con querer vivir o querer morir. El trabajo con ellos es urgente. Muchos dicen que las nuevas generaciones son el futuro de la iglesia. Error, ellos son el presente. Ellos son el presente. ¿Bueno? Vamos a escucharlos entonces. Heraldo. Sí, bueno, creo que todo lo que nos está aportando, de alguna manera, para mí, algunas cosas son nuevas y otras cosas las he visto. Las he visto y también las he escuchado de que aquí a mi alrededor. Por ejemplo, hace unos años atrás, una muchachita, adolescente vecina, no sé, quizás se quería matar, ¿verdad? Se tira de una terraza y pues capaz que cae en un poco de arena y pues no pasó a más, ¿verdad? Hace no mucho tiempo, yo estoy residiendo ahora aquí, soy internado del seminario, aquí a 1 hora de la capital de Guatemala. Entonces, acá donde vivo es un departamento y como está más cerca de la capital, obviamente es más desarrollado y todo. Entonces, no hace mucho me platicaba un adolescente que se salió de la iglesia porque le hicieron malas caras o no lo tomaron en cuenta. Yo traté al adolescente, y porque yo acá estoy haciendo ministerio en una iglesia, o sea, yo soy originario de, de aquí de la frontera con México. Son 6 horas de aquí donde estoy actualmente. Entonces, intenté meterla ya, pero ella tiene compañeras y tiene, o sea, me contó de que hay adolescentes que han decidido ser lo que quieran ser, si hombre o mujer, y entre otras cosas, y en fin. Y pues la verdad, sí es tan importante, pero me gustó mucho lo que usted nos compartió, de que, o sea, ¿quiénes estamos dispuestos a ser Pablos, Timoteos y las otras mujeres, ¿verdad? Que, o sea, ¿quiénes? Hombres y mujeres, ¿quiénes somos? Y todos decimos yo, pero alguien más, como usted lo dijo en otras palabras, alguien más lo dijo, vivámoslo. Entonces, creo que para mí, de verdad, lo que usted mencionó del lado oscuro de la tecnología, por ejemplo, en Google, sí, yo ya había escuchado de eso, que incluso los políticos y todo eso, los grandes millonarios, creo que también trabajan muy a profundo en ese lado y hacen sus negocios y todo, y uno no se da cuenta, uno solo está como que lo que uno alcanza a ver, ahí es donde uno navega, investiga, pero esta gente tiene otro pensamiento, o sea, están cosas muy oscuras, entonces, de verdad, yo estoy actualmente haciendo ministerio con prejóvenes, o sea, adolescentes, entonces yo, no sé, o sea, creo que el Señor ha permitido que siempre me preparo y estoy ahí con ellos. Les doy un abrazo, muchachos, ¿cómo están? El profesor que está ahí, a veces me da un poco de pena, pero también tengo cautela. Poquito a poquito voy haciendo algunos cambios para decirle a él, mire, acerquémonos al adolescente, porque es necesario conocer qué dice la abuela. Hay adolescentes que yo conozco que están con la abuelita y la abuelita un día me dijo, mire, yo me fui a sentar con la abuelita, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está su adolescente? Cuénteme. Ay, comenzó la abuelita, es que él está muy rebelde, esto y esto, quiero que usted me ayude. O sea, eso es tan importante, realmente tener comunicación con ellos. Entonces, de verdad, hermana y licenciada, esto nos ayuda mucho para poder realmente ir, porque creo que el Señor Jesús ahorita de repente me dio ganas de llorar por
todo lo que uno ve, y lo que uno sabe y lo que uno está conociendo. Creo que nos pasa lo mismo que al Señor Jesús, cuando estaba sentado allá en aquel monte y se quedó viendo a la gran ciudad y dijo, o sea, se lloró el Señor Jesús, porque lástima, da pena, pero hagamos algo. Con lo poco que podemos, lo mucho que podamos alcanzar a hacer, creo que el Señor nos ayudará y pues Él nos va a pedir cuentas al final de qué tanto hicimos. Muchísimas gracias, Sí. hermana. Gracias a ti, Heraldo. Qué bueno que sientas que esto te está sirviendo. Gracias, gracias. Nancy. Buenos días, profesora. Bueno, no, para mí hay muchas cosas, ¿no? Que estoy aprendiendo. No sabía realmente de este tema, ¿no? Este parte, ¿no? Oculta del internet, ¿no? Y hay mucha tristeza, ¿no? Mucha tristeza por lo que como padres no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta porque muchos matrimonios, muchos padres, madres están en el trabajo, están en otras cosas, hay necesidades, ¿no? Que tienen que cubrir quizás, y no hay ese tiempo, ¿no? No hay ese tiempo de calidad, ese tiempo de comunicación con los hijos, ¿no? Principalmente saber qué están haciendo, qué están viendo, ¿no? Porque estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros afanes, y quizás pues estamos descuidando lo más importante, que son los adolescentes, los niños, ¿no? Los hijos, ¿no? Que Dios nos dio, que es una responsabilidad grande que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? Como padres, ¿no? Y yo creo que así como ahorita estamos viendo a los adolescentes, prácticamente veo que cuán importante, ¿no? Son los padres, ¿no? Cuán importante es el papel de padre, el papel de madre, ¿no? Y lo que sufre un adolescente, pues no, uno no lo, yo no lo veía, o sea, uno puede ver, sí, mire que esa persona es así o es su comportamiento, pero atrás de eso estamos aprendiendo que tienen muchas carencias, ¿no? Que ellos buscan no porque quieren, sino porque les falta en casa, ¿no? Les falta el cariño, les falta la importancia, les falta que le den el valor. Entonces ellos refuerzan esas cosas con personas inmaduras afuera, como ellos, ¿no? Que quizás también vienen de hogares diferentes, con problemas, con situaciones, y ellos se refuerzan o se refugian en ellos, ¿no? Lamentablemente es así. Yo doy gracias por este curso, gracias por lo que estoy aprendiendo y tratar de poner en práctica, ¿no? Lo que podamos hacer, ¿no? Como usted decía, ¿no? De repente un grupo de jóvenes, invitarlos, darle ese cariño que de repente quizás o un abrazo, ¿no? Encontrarnos un joven de repente en la iglesia y darle un abrazo, ¿no? Un cariño, una atención. Es muy bonito, ¿no? Lo de ahora. Gracias, Nancy. Qué bueno que sientas esa convicción en tu corazón y que este curso pueda ser también el camino para que lo puedas lograr. Gracias. Xavier Chávez. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta, pero también es un poquito de reflexión. ¿Cómo es que la iglesia histórica o las iglesias tradicionales están volviéndose iglesias viejas, iglesias donde la mayoría de miembros son personas de mi edad más o menos y gente más grande de edad? ¿Y cómo es que hay una iglesia que se llama iglesia emergente que está llena de jóvenes, ¿verdad? La iglesia posmoderna es esa, ¿verdad? Precisamente por eso creo que se llaman iglesias históricas, porque son iglesias como la presbiteriana, como la bautista, la metodista, la iglesia centroamericana en Guatemala también. ¿Cómo es que sucede este fenómeno? ¿Por qué las iglesias posmodernas son jóvenes, ¿verdad? Son iglesias jóvenes, donde hay mucha tecnología, donde creo yo que se está llenando una parte, pienso yo, es una parte, no sé si estética o superficial de lo que el joven necesita, de lo que el adolescente necesita, ¿verdad? Porque pienso yo, las iglesias históricas tratan de llenar lo espiritual, pero no están llenando la parte emocional del joven, ¿verdad? No sé qué piensa usted acerca de eso. Muy interesante lo que dice Xavier. Algo lindo de lo que yo agradezco a Dios es que de amigos que tengo en diferentes denominaciones, y eso creo que te abre
perspectiva, en un panorama de lo que está sucediendo, porque al final la iglesia es una. Creo que si entre los dos hacemos un match, tenemos a la iglesia que abraza a las nuevas generaciones. Porque, ¿qué sucede? Por un lado, estamos fuertes en estrategias de trabajo, pero estamos descuidando la base, que es la base bíblica, el estudio bíblico, ¿no? Pero por el otro lado, seguimos con nuestra base de estudio bíblico, pero con métodos que ya no son los que van acorde. Entonces creo yo que este fenómeno se debe saber a que por un lado, a que estamos en polos opuestos, hemos polarizado el trabajo con las nuevas generaciones. O bien me quedo en mi burbuja diciendo de que no, la Biblia, punto. Y recordemos que Jesús, para su época, desarrolló metodologías acorde a su época. De hecho, las parábolas era una metodología de trabajo con las personas que no era común en esa época. Jesús fue uno de los primeros en usar esta metodología de trabajo. Entonces, Jesús nos deja un camino, nos dice, hey, tienes que ir y hacer discípulos. El cómo lo tienes que descubrir tú, porque tienes que analizar qué te rodea, ¿no? Y cómo comunico a las personas que me están rodeando ahora. Entonces, creo yo que hemos polarizado, Xavier, y el resultado de la polarización, que por un lado me encierro en mi burbuja y pienso que eso es y punto, y por el otro lado, no, tenemos que cambiarle todo, pero hemos descuidado la base, tenemos ese fenómeno. Creo yo que una iglesia que abrace a las nuevas generaciones es una iglesia que va a estar en el equilibrio, que va a usar metodología que abrace a las nuevas generaciones, que sea atractiva a las nuevas generaciones, sin descuidar la base, ¿no? Y creo que a eso estamos en camino, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de consejeros que quieran, y yo veo ahorita los escucho y ustedes quieren, anhelan, están acá, pero no solo querer, sino que sepan abrazar a los adolescentes. Ok, tú quieres, pero tienes que saber abrazarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos de consejeros que quieran, pero también que sepan, ¿sí? El tiempo nos ha ya quedado corto. Les recuerdo que por favor tienen que marcar su asistencia. Querida Andrea, me encantaría escuchar ahí en el foro lo que quieres agregar. Voy a leerte, ¿sí? De recordarles por favor que deben marcar su asistencia y también que hoy tenemos el control del video que hemos visto, ¿sí? Del primer video que vimos hay un control, por favor, desarrollen. Queridos hermanos, estoy segura que si su corazón y su mente está en lo que vamos a desarrollar en estas clases, vamos a ser Pablos. Vamos a salir siendo Pablos para tener Timoteos. Amén. Un abrazo desde aquí del Perú. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Gracias. Gracias.